¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Entre Líneas, espacio de entrevista lunes a viernes aquí en Teleoro. Hoy conversamos con un senador del movimiento Victoria Ciudadana que ya había participado en la política, entra en el cuatrienio entrante y viene con ideas muy interesantes. Hoy conversamos con Rafael Bernabe. El senador del movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, profesor universitario. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí al Canal 13. Saludos, Cordero, a ti y a todos los que nos ven por la televisión. Bueno, histórico lo que ocurrió en las pasadas elecciones, que el pueblo de Puerto Rico cambió la manera totalmente de votar. Ya eso de las insignias de los partidos tradicionales se convirtió en algo del pasado. Gobiernos de menos de 35%. Y las minorías tienen también una cantidad de votos extraordinaria, todas las minorías. Sí, el resultado electoral fue sorprendente y yo creo que muy positivo. Como tú señalas, el candidato a la gobernación que ganó con apenas 33% de los votos, que es indicativo de la crisis de los partidos tradicionales en Puerto Rico. El Partido Independentista Puertorriqueño, su candidato a la gobernación, que normalmente sacaba 2-3% de los votos, alcanzó casi 14% de los votos. El Movimiento Victoria Ciudadana, que es un movimiento nuevo, que tiene 2 años de vida, su candidata a la gobernación obtuvo cerca de 15% de los votos. Elegimos 4 legisladores. Esta es la primera vez desde la década de 1950, hace más de 60 años, que un partido que no sea los 2 partidos históricamente grandes logra elegir esa cantidad de legisladores. Y como tú señalas, se da la situación de que el partido que tiene más votos en la legislatura es distinto al partido del gobernador. Es que las elecciones pasadas... Y además ese partido que tiene más votos en la legislatura no tiene suficiente para legislar. Por ejemplo, en el Senado, donde yo estoy, el Partido Popular tiene 12 votos, así que no tiene suficientes votos para poder legislar. Necesita del voto de Victoria Ciudadana o de algún otro partido para poder aprobar legislación. Entonces, lo que ocurrió es que los partidos políticos tradicionales están en el colapso, o los puertorriqueños aprendieron a votar. Yo creo que ambas cosas. Yo creo que lo que estamos viviendo es la consecuencia de una serie de procesos que se han venido dando. A principios de la década del 2011, cuando nosotros organizamos el Partido del Pueblo Trabajador, yo planteé que la situación que estábamos viviendo en Puerto Rico, a lo que más se parecía era lo que vivió Puerto Rico en la década del 30 del siglo pasado, de la década de 1930. La Gran Depresión. Y que fue una época en que dolorosa como es esta época, y a esa época entraron 3 partidos políticos que dominaban la política puertorriqueña en aquella época, que era el Partido Unión, que le habían cambiado el nombre a Partido Liberal, el Partido Republicano y el antiguo Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín. 10 años después, ninguno de esos partidos existía. Todos se habían roto, dividido y desaparecido, y surgieron nuevas fuerzas, como fue en aquel momento el Partido Popular. Y yo planteaba, esta crisis que estamos viviendo y la incapacidad... Y que rescataba algunos de los fundamentos de la defensa del trabajador, la defensa del campesino, muy bien, de repartir tierras. Exactamente, ¿verdad? Con una consigna, unas propuestas de cambio social, de justicia social. Y yo planteaba ya en el 2010, esta crisis que estamos viviendo y la incapacidad de los 2 partidos dominantes históricamente de atender esa crisis va a llevar a que un número creciente a empiecen a cuestionarse su lealtad a esos partidos. Empiezan a plantearse, tenemos que buscar nuevas alternativas. Bernabe, hacía unos cuantos años, al inicio de mi carrera periodística, hace 20 años, que planteaba por qué nosotros en Puerto Rico no votábamos y con la representación de la sociedad, porque no todo el mundo es PNP, republicano, demócrata con anexión, ni popular, estadolivista el 52 o tirando más a la izquierda. Había un pueblo distinto allá,
pero que no tenía representación ni en la legislatura ni en el gobierno. Sí, y ese es uno de los elementos que definen al movimiento Victoria Ciudadana. Pero te llego a eso, pero como te decía, yo creo que lo que ha pasado en Puerto Rico del 2010 a 2020 ha llevado efectivamente a que una cantidad creciente de personas digan estos dos partidos no responden a lo que nosotros necesitamos y por lo tanto un número creciente de personas ha estado dispuesto a buscar nuevas alternativas. Ahora, como tú dices, Victoria Ciudadana yo creo que ha tenido un éxito importante en parte porque precisamente ha reconocido que en Puerto Rico existe una división profunda y perfectamente entendible alrededor del tema del estatus, que es un tema fundamental y es lógico, no es que la gente esté loca, es lógico que la gente lo discuta, que la gente lo debata y que la gente se divida, que tengamos diferentes posiciones. Ahora, Victoria Ciudadana plantea esas divisiones o esas diferentes opiniones sobre el tema del estatus. Aquel es estadista, el otro es independentista, el otro es defensor de la libre asociación. No debe evitar que si estamos de acuerdo en muchísimas otras cosas, no debe evitar que trabajemos juntos. Y Victoria Ciudadana, como tú sabes, hay estadistas, hay independentistas, hay defensores de la libre asociación. Todos estamos de acuerdo que hay que resolver el tema del estatus, pero estamos dispuestos a trabajar juntos porque estamos de acuerdo que hay que defender el ambiente, que hay que defender los derechos de los trabajadores, que hay que defender los derechos de las mujeres, que hay que defender la universidad, que hay que defender los servicios públicos, que tenemos que enfrentar a la Junta de Control Fiscal, que tenemos que auditar la deuda, que tenemos que ampliar los derechos de las personas de mayor edad, que tenemos que garantizar los derechos de los niños. Todas esas cosas estamos de acuerdo. Estos temas de crisis son más importantes que el tema de la crisis del estatus. Bueno, yo no diría más importantes, son tan importantes. Todos los temas son importantes. A mí no me gusta jerarquizar, decir este es más importante que el otro. Pero estos se pueden atender a nivel local con mayor premura que el tema del estatus que requiere... Los podemos atender todos a la misma vez. O sea, no es cuestión de... Porque a veces la gente dice, ustedes están diciendo que el estatus no está en nicho, vamos a posponer el estatus. No. Nosotros creemos que el estatus hay que atenderlo inmediatamente. ¿Cómo se dan esas discusiones dentro de Pero a la misma vez hay que atender la defensa de la universidad, hay que defender las pensiones y todo lo demás. No tenemos que decir una cosa o la otra, todas a la vez. Pero lo importante es que en Victoria Ciudadana estamos dispuestos a trabajar juntos, como te dije, estadistas, independentistas, defensores de la libre asociación, con una agenda compartida, que nosotros llamamos la agenda urgente. Ok, pero en el Partido Popular Democrático se forma el reguero más grande cuando va a tocar el tema del estatus. Porque hay visiones distintas. Claro. ¿Cómo se da la discusión en el movimiento en el caso nuestro estatus? tenemos la ventaja de que precisamente en otros partidos puede que se forme, como tú dices, el debate, porque el partido tiene que definirse en defensa de una opción de estatus. Entonces, como tú tienes que definir qué opción de estatus va a defender el Partido Popular, ahí está el problema. Si tú quieres una definición y yo quiero otra, pues hay un diferendo. En el caso nuestro, nosotros no entramos en eso. Si tú eres independentista, tú eres independentista y tú sigues defendiendo la independencia. Y si tú eres estadista, tú eres estadista y tú sigues defendiendo la estadidad. Ahora, estamos de acuerdo que hay que defender la universidad. Estamos de acuerdo que el plan de ajuste que está proponiendo la Junta sobre la deuda es inaceptable. Estamos de acuerdo que hay que defender la zona marítimo terrestre. Estamos de acuerdo que hay que defender las pensiones. En esas cosas estamos de acuerdo. El estatus, cada cual sigue defendiendo su posición, no nos vamos a pelear por eso. Cuando venga un evento o una situación que exija que cada uno asuma una posición, pues cada uno la asume. Por ejemplo, en el plebiscito que hubo ahora en noviembre, el movimiento nuestro reconocía que sobre el tema del estatus hay diferentes posiciones y por lo tanto el movimiento nuestro dejó en libertad a las personas de actuar como quisiera. El que quería boicotear y no votar, no votaba. El que quería votar a favor de la estadidad, votaba a favor de la estadidad. El que quería votar a favor del no, votaba a favor del no. ¿Verdad? Yo voté por el no. José Bernardo Márquez, que es mi compañero con quien tengo excelente colaboración en la Cámara, nuestro representante en la Cámara, que es estadista, votó por la estadidad. Él vota por la estadidad, yo voto por el no, y seguimos trabajando juntos por todas las cosas en que estamos de acuerdo, que son muchísimas, y seguimos en esa dirección. Bueno. Así que nosotros en ese sentido tenemos la ventaja de que al reconocer que cada cual mantiene su posición con respecto al tema del estatus, pues no tenemos que estar... se respeta la postura. Exacto, no tenemos que estar peleando por eso. Una cosa es estar fuera del Capitolio y otra cosa es estar dentro del Capitolio. La temática dentro de las comisiones, dentro del hemiciclo, son distintas. ¿Qué se ha aprendido hasta el momento para impulsar y mover proyectos que el Movimiento Victoria Ciudadana
ya estaba planteando antes de las elecciones y cómo ahora se empiezan a mover tanto en el Senado como en la Cámara. Me contesta sobre ese particular cuando regresemos a Entre Líneas. Gracias por continuar con nosotros en Entre Líneas. Nos acompaña el profesor universitario que está no está en destaque, está con licencia sin sueldo. Licencia sin sueldo de la Licencia sin universidad. sueldo porque está en el Capitolio como senador del Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Extraña a sus estudiantes? Sí, extraño mucho el salón de clases, extraño mucho el trabajo de la universidad. Es que el trabajo en la legislatura y el trabajo en la universidad son muy distintos. Para empezar, el ritmo es muy distinto. En la universidad la realidad es que uno estudia las cosas con mucho detenimiento, con mucha calma, uno discute muy a fondo, uno va preparando documentos, preparando artículos, o si es un libro más todavía. En la legislatura es una carrera desbocada. O sea, tú tienes que leer montones de proyectos de ley, leer montones de informes, leer muchísimo. Y empiezas a corregir los proyectos. Y es a la carrera. Hay algunos problemas de redacción. Si me pusiera a poner, no quiero criticar a mis colegas, pero si me pusiera a corregir como corrijo en la universidad, pues no podría leerlos todos. Así que a veces tengo que dejar pasar algunas barbaridades gramaticales. Porque a veces no, las más terribles, pues sí, las corregimos, pero hay dos o tres, sí. Bueno, yo recuerdo una en el hemiciclo empezó en ese entonces la legisladora del PIB, que también es María Lourdes Santiago, empezó a proponer enmiendas al proyecto y era punto y coma, espacio, divide, quita esto. Sí, no, esas se hacen también, esas son menos problemáticas, pero a veces se utilizan. Yo no soy de las personas que anda cazando anglicismos por ahí, pero a veces son anglicismos que son innecesarios porque tenemos palabras muy buenas en español para decir muchas cosas y no necesariamente tenemos que usar ¿verdad? Palabras tomadas prestadas de otros lugares. En otros lugares sí son inevitables porque se trata de neologismo, de palabras nuevas que no tenemos un equivalente en español adecuado y perfectamente legítimo tomar la palabra que venga del inglés o de donde venga. Muy bien. Le preguntaba relacionado es distinto mirar el Capitolio desde afuera que estar dentro. ¿Cómo se ha dado la dinámica de participar con miembros de otras colectividades en las comisiones, pero también en el hemiciclo? Pues, bueno, primero que nada, como todo oficio nuevo, ¿verdad? Y toda institución nueva que uno se incorpora, pues uno aprende muchísimo. Yo no había sido legislador antes y uno va cogiendo el piso, creo que lo hemos estado haciendo bastante Pero el proceso parlamentario usted lo conocía. No, el proceso parlamentario lo conocemos y en ese sentido el Senado, bueno, es una institución ya muy antigua que tiene una estructura, tiene todo un funcionamiento muy bien formado, en ese sentido hay que reconocerlo y la cosa corre con velocidad y con eficiencia en ese sentido. Yo te diría que yo he encontrado bastante receptividad en muchos legisladores. Hay dos cosas. La positiva es que la situación de la crisis de Puerto Rico y el resultado electoral, yo creo que ha obligado incluso a legisladores de los partidos tradicionales a entender, a algunos de ellos por lo menos, a entender que estamos en una nueva situación, que la política partidista tradicional ya no funciona y que hay que buscar algún tipo de acuerdo, algún tipo de conversación y de diálogo con personas de otros partidos. En parte están obligados. Sí. El Partido Popular no tiene los votos. Necesita, en el Senado tú necesitas 14 votos para poder aprobar legislación. El Partido Popular... Y olvidarse de la minoría. Exacto. Si tú tenías 14 votos o más, pues tú legislabas y en el cuatrenio pasado el Partido Nuevo Progresista tenía más de 14 votos y podía legislar. No tenía que importarle lo que pensara el Partido Popular, ni el PIB, ni el legislador independiente de Barca. Ahora no. Ahora el Partido Popular, que tiene 12 votos, para legislar necesita 2 votos más. Así que necesita... Y si los 12 votan a favor del proyecto, porque también a veces hay algunos proyectos que la Entonces, así dice... que les guste o no, necesitan asegurarse de que por lo menos 2 legisladores que no sean del Partido Popular voten a favor de la legislación para que esa legislación se apruebe. Eso obliga a que haya, ¿verdad?, una mayor disposición a escuchar lo que las minorías estén planteando. A pesar las otras minorías, porque todos son minorías, ¿verdad? Aquí no hay mayoría, todos son minorías. Pero también yo creo que hay de parte de algunos legisladores, algunos de ellos que son nuevos en la legislatura también,
aunque están en los partidos más antiguos, que tienen una apertura, y yo creo que también la crisis que estamos viviendo empuja a mucha gente, la más racional, vamos a decir, a que tenemos que ver cómo buscamos puentes para poder legislar. Hay también la dinámica negativa, que todavía uno la percibe muchas veces, que es que se vota y se toma posiciones a partir de lealtades estrictamente partidistas. Es decir, correcto. Si el proyecto viene del Partido Popular, pues yo estoy en contra, porque como yo soy PNP, estoy en contra. Exacto, y viceversa, ¿verdad? Si aquello viene del lado del PNP, pues nosotros estamos en contra. ¿Verdad? Y esa dinámica pues a nosotros no nos parece que es la que Puerto Rico necesita. Nosotros juzgamos los proyectos de ley por su contenido, no porque de dónde vienen. El otro día yo voté a favor de un proyecto de ley radicado por Rivera Chats. Tú sabes, yo no digo... No se le cayó la mano. Yo no digo esto es de Rivera Chats, yo estoy en desacuerdo con Rivera Chats en casi todo, así que pues estoy en contra. No le dio algo en el exacto, corazón pero nada. yo miro el proyecto era... Bueno. Una cuestión que tenía que ver con obligar al gobernador a expedir unas credenciales cuando una vez el Senado confirma a una persona para un puesto de gabinete, el secretario de Estado y el gobernador tienen que expedir unas credenciales que certifican que esa persona es la que ocupa el puesto, y ahora mismo no había un límite de tiempo, ¿verdad? Entonces ahora se le pone, 15 días creo que era, para que tenga que cumplir con ese trámite. Perfecto, no hay ningún problema con eso, estamos a favor. Sí, porque ahí la estadidad no camina con ese proyecto. Entonces, y de igual manera, hay proyectos que vienen del Partido Popular y han contado con nuestra aprobación. No todos, algunos nos parece que son objetables. Pero el criterio es ese, ¿verdad? El criterio es ese. ¿Se han acercado a usted directamente populares y no progresistas para impulsar un proyecto? Sí, claro que sí. Hay proyectos que tienen que ver con la universidad, proyectos que tienen que ver con... Bueno, si desde la universidad no le consultan y hablan con usted, sería un grave error. Proyectos que tienen que ver con el tema de la pobreza en Puerto Rico, proyectos que tienen que ver con la Junta de Control Fiscal y la actitud hacia los planes de ajuste, toda una serie de áreas que yo creo que ellos detectan correctamente, ¿verdad? Que son temas que a nosotros nos preocupan particularmente. Y sí, nos han solicitado que seamos coautores de proyectos, o nos han consultado antes de traer el proyecto al Pleno del Senado si estamos a favor, ¿verdad? Para ver si tienen los votos suficientes para poder aprobarlo. Sí, nos toman en cuenta, nos tienen que tomar en cuenta. La dinámica entonces también ayudó de que llegaron senadores nuevos dentro del Partido Popular y dentro del PNP, que llegaran, que no tenían esa maña política de imponerse. Sí, yo tengo buena relación con varios de ellos, que son legisladores que están ahora empezando, ¿verdad? En la legislatura también, del Partido Popular, por ejemplo. Hemos tenido buena comunicación, tenemos algunas diferencias de opinión, pero tenemos muchos acuerdos. Te menciono, para no hablar, ¿verdad?, en abstracto, por ejemplo, Zaragoza, que es el presidente del antiguo secretario de Hacienda. Sí, de la Comisión de Hacienda. De la Comisión de Hacienda. Yo estoy en la Comisión de Hacienda. Esa comisión tiene que trabajar el tema importantísimo, como es el presupuesto, el tema del plan de ajuste de la Junta, la relación con la Junta de Control Fiscal, la auditoría de la deuda, el presupuesto de las agencias como parte del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, el tema de las pensiones. Todos esos temas están en la Comisión de Hacienda. Y yo, por lo menos por ahora, he tenido una muy buena comunicación con el senador Zaragoza sobre estos temas. No quiere decir que estemos totalmente de acuerdo en todos los temas, pero en muchas posiciones yo entiendo que estamos de acuerdo en la necesidad de defender las pensiones, de que no haya más recortes a la Universidad de Puerto Rico, de que el plan de ajuste que está sometido por la Junta de Control Fiscal a la jueza Taylor Swain no es adecuado. Y en todos los campos en que podamos colaborar, nosotros vamos a colaborar. ¿Cómo se ve el futuro de la Universidad de Puerto Rico? ¿Tiene un futuro positivo o ya comenzamos mal con los recortes que se han dado, las certificaciones que ya comienzan a retirarse para ciencias médicas, etcétera, etcétera? Me contesta cuando regresemos de la pausa, ya en el último segmento de Entre Líneas. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña durante el día de hoy Rafael Bernabe en Entre Líneas, del Movimiento Victoria Ciudadana, senador de esa colectividad que alcanzó votos suficientes para tener
varios legisladores, tanto en la Cámara como en el Senado. Bernabe, pregunta en el tintero relacionado al futuro de la Universidad de Puerto Rico, más recortes, comienzan a perder certificaciones el recinto de ciencias médicas y así sucesivamente. ¿Pone en peligro la Universidad de Puerto Rico más recortes? Absolutamente. Los recortes que se han estado implantando durante los últimos años son los que han ido teniendo como consecuencia que la situación en la Universidad de Puerto Rico se ha ido deteriorando, ha puesto en peligro la acreditación de la universidad en su conjunto y de algunos de sus organismos. Estos recortes, como tú sabes, han sido impulsados por el gobierno de Puerto Rico y han sido impulsados por la Junta de Control Fiscal. Tú me preguntabas cuál es el futuro de la universidad. Yo creo que el futuro de la universidad está en juego y el futuro de la universidad es algo que va a depender de nosotros. Si nosotros adoptamos una actitud, ayer estaba en un piquete de los estudiantes precisamente defendiendo la universidad. Si nosotros adoptamos una actitud pasiva, si nosotros no reaccionamos, si nosotros no protestamos, el futuro de la universidad es terrible, la van a destruir. Ya la están destruyendo y la van a acabar de destruir. Nosotros como país y como pueblo tenemos que movilizarnos para defender a la Universidad de Puerto Rico, hacerlo en la legislatura y hacerlo fuera de la legislatura. Tenemos que defender la universidad. Ahí recientemente, hace varios días, se circuló una carta de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, la señora Natalia Yaresco, en la cual se proponen más recortes a la universidad y más recortes al sistema de pensiones de la universidad, que lo que va a hacer es deteriorar más la universidad. Una de las grandes ironías aquí es que todo el mundo está preocupado porque la universidad pierda su certificación y entonces se insiste y se intensifican los recortes de presupuesto. Que debería ser al contrario. Que lo que hacen es asegurar que la situación se deteriore más todavía. Así que si la acreditación está en peligro, precisamente una de las reacciones que debiera tener nuestro gobierno es exigir que la universidad tenga el presupuesto adecuado para poder funcionar. Si tú no tienes presupuesto, no tienes profesores, no tienes laboratorios, no tienes instalaciones adecuadas, no tienes grupos que sean manejables para los profesores, no tienes bibliotecas que estén actualizadas, no puedes tener nada. Las universidades necesitan un presupuesto para funcionar. Claro, Bernabe, pero también será que el propio gobierno no le ha dado la importancia a la Universidad de Puerto Rico, comenzando con Rocío Padre, que alteró la fórmula que se le asignaba presupuesto a la Universidad del Estado. Bueno, hay que decir que la fórmula realmente se dejó de cumplir posteriormente. Si yo no entiendo, fue de partir... déjame explicar primero lo que es la fórmula, porque quizás las personas que nos escuchan no saben de qué estamos hablando. La legislación en Puerto Rico lo que plantea es que 9.6% del fondo, precisamente para que el presupuesto de la universidad no esté sujeto a vaivenes políticos partidistas y no se decida año tras año luego de un debate en la legislatura, establece la fórmula que 9.6 del Fondo General, el gobierno de Puerto Rico recauda dinero, eso va a un pote que se llama el Fondo General, y lo que determina la ley es que el 9.6% del Fondo General va dirigido a la universidad, que ya quiere decir que se ajusta a la situación del país, porque si bajan los recaudos del gobierno, baja la asignación de la universidad, porque el 9.6... Pero si aumenta, también aumenta. En el 2014, con la ley 66, cuando se estaba agravando la crisis de la deuda, una de las cosas que se empieza a hacer es dejar en suspenso la fórmula. Entonces la universidad se deja de cumplir con la fórmula, deja de recibir el 9.6%. Y esto pues ya fue un golpe, uno de varios golpes que se venían dando. Otro mecanismo que se había estado utilizando era que parte de los recaudos del gobierno no iban al Fondo General. Empezaron a desviar. Van a otro fondo. Entonces, por lo tanto, el 9.6 de eso que se fue por allá, que normalmente debiera venir a la universidad, tampoco venía. O sea que poquito a poquito le van recortando a la universidad los fondos que debiera tener, y la consecuencia ha sido pues el deterioro de la situación en la Universidad de Puerto Rico. Sobre eso vienen entonces los recortes presupuestarios que impone la Junta de Control Fiscal, que entonces el gobierno de Puerto Rico le recorta las aportaciones que hace a la universidad. Así que el resultado neto, ¿verdad?, de todas estas medidas es el deterioro de la situación de la universidad
que ponen en peligro su acreditación, ponen en peligro su futuro. Pero también la Universidad de Puerto Rico, como estaban en un pedestal, se consideraba, y yo la considero como la mejor universidad de Puerto Rico, pues no salía a reclutar estudiantes, no salía a anunciarse de cierta manera, y creció demasiado, y las otras universidades empezaron a visitar escuelas, a visitar colegios, y empezaron a reclutar estudiantes, y la matrícula empezó a disminuir, y si tenemos menos matrícula, pues menos aportación de las becas y de la matrícula, ¿o no? Bueno, yo creo que en el caso de la Universidad de Puerto Rico, el problema que ha habido ha sido precisamente el progresivo aumento en la matrícula, en el costo de la matrícula, en el costo de los estudios. Nosotros tuvimos un experimento horrible, pero por lo menos podemos sacar la información que produce el experimento. Cuando se aumentó cuando se estableció la famosa cuota aquella de los $800, ¿te acuerdas? Sí, la tuve que pagar. Exacto. Pues se calculó que la Universidad de Puerto Rico se habían ido alrededor de 10,000 estudiantes. O sea que sí que son 10,000 estudiantes que ya tú sabes que porque hubo este aumento en el costo, se fueron. De allá para acá ha seguido aumentando el costo de crédito en la universidad. Y hay que recordar que la Universidad de Puerto Rico tiene una misión que lo establece su propia ley, que es proveer educación superior accesible al pueblo. O sea, no es proveer educación superior, punto. Es proveer a educación superior de excelencia accesible al pueblo. O sea, que una matrícula que sea accesible al pueblo, en el caso de la universidad, no es una cosa bonita, una cosa chévere, no, es parte de lo que la institución se supone que haga. La universidad tú necesitas invertir lo que sea necesario para que tengamos científicos, para que tengamos profesionales, para que tengamos novelistas, tengamos poetas, tengamos todo lo que necesitamos y tengamos las instalaciones necesarias para tener todo eso, porque esas cosas no, a veces pensamos en todas estas cosas como si flotaran por el aire, pero usted necesita pupitres, necesita salones, necesita fotocopiadoras, necesita aire acondicionado donde haga falta, necesita abanico, ¿verdad? Necesita gente que haga el mantenimiento de las instalaciones. Es todo un componente tienen de que cosas. pintar los salones, ¿verdad? Todas estas cosas son cosas materiales que requieren un presupuesto. Y si la medida que privamos a la universidad de ese presupuesto, pues se va deteriorando cada vez más. Bueno, se nos acabó el tiempo, Bernabe. Siempre se nos quedan muchos temas. Sencillamente estábamos iniciando. Claro. Nos envolvemos en los temas que nos gustan, como la Universidad de Puerto Rico, y nos preocupa que la quieran acabar y que quieren empezar a cerrar el recinto, que no es lo que el pueblo quiere. Gracias, Bernabe, por estar con nosotros. Amigos, será hasta la próxima. Esto es Entre Líneas.